Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Sábado 27 de diciembre, amigas y amigos, bienvenidos a Portavoz Noticias. Vamos a hablar de la influenza H3N2. Especialistas en el Maule entregaron recomendaciones, así es. Su llegada era inminente, así lo calificó la ministra de Salud. Cuando se registró el primer caso, cuando se confirmó el primer caso en Chile de un paciente detectado con influenza H3N2 subclado K, una variante genética que nos genera muchas preguntas. Nuestro compañero Raúl, periodista de TV5 Linares, está junto a nosotros para que nos cuente cuál es el enfoque periodístico que le brindaron. Raúl, te saludamos desde el estudio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente. Raúl, bueno, vimos, de hecho, en el Portavoz una nota que ustedes como canal hicieron a una doctora epidemióloga. Cuéntanos, por favor, por qué, cuál es el enfoque periodístico que le están dando a estos casos que han generado preocupación en el país. Sí, lo que ocurre es que, a ver, nuestra audiencia siempre está trabajando en la industria, están trabajando como dueñas de casa, están en la educación, en el comercio. Entonces, claro, no tienen tiempo para ver ni analizar muchas cosas, de manera que siempre confían en que nosotros vamos a ser parte de ese trabajo y ver las amenazas y las cosas que ocurren. Claro. Entonces, como en redes sociales estaba circulando mucho esta del H3N2 y que era algo muy terrible, por eso nos comunicamos con la epidemióloga de la Universidad de Talca, Pamela Cuevas, para que nos contara qué es efectivamente y para llevar tranquilidad y conocer, porque a veces puede ser grave, puede que no sea tanto, en qué punto estamos. Y ella nos explicaba que esta cepa es conocida ya, o sea, no estamos hablando de algo desconocido, sino que era una variable de la que ya conocíamos, así que sabíamos cómo actuaba. Entonces, eso nos permitió hacer una nota para llevar tranquilidad a nuestra gente, que hay que ocuparse de ella, sí, tomar ciertos resguardos, los que ya nos aprendimos en la pandemia y otros, pero no era tan grave como lo primero que se lanzó en titulares, que era una cosa que nos iba a meter a todos otra vez metidos adentro. O sea, no sabemos para dónde va, pero por lo menos ya nos parecía mucho más conocida porque sabíamos de dónde era. Qué importante lo que señalas, Raúl, porque sí, mucha gente empezó a comparar esta variante de influenza con lo que fue con el COVID-19, con lo que vivimos todos a nivel mundial y siempre hay un poco de irresponsabilidad, ¿cierto?, cuando se entrega información al azar. Me imagino que ustedes también vieron esta problemática y es por eso que decidieron hacer una nota a tiempo para precisamente no alarmar a la población. Claro, uno tiene los conocimientos generales, uno piensa, está la A, la B, la C, la D. La A y la B siempre son importantes, que tienen que ver con la salud pública. Y la A, cuando ya hablan de H y de N, estamos hablando siempre de la influencia A. Entonces, esa tiene mutaciones y lo que nos explicaban los epidemiólogos y todas las personas entendidas en esto. Entonces, la H es como la puerta de entrada que tiene el virus para ingresar. Entonces, y la N es la salida. Entonces, para que no se quede ahí, podría quedarse ahí y no hacer daño, pero se sigue multiplicando. Entonces, ya era conocida y eso ya nos da más tranquilidad también a nosotros y esa tranquilidad hay que traspasársela a a la comunidad. Así, el periodismo no es para alarmar, pero sí es para informar, para que tomen las mejores decisiones las personas. Claro, y también en la nota, esta doctora epidemióloga dice lo mismo que tú nos señalas, no se trata de alarmar a la población, pero sí hay que tener en cuenta la importancia de las vacunas. Me gustaría preguntarte cómo ha sido la situación de las vacunas en la región donde te encuentras. ¿La gente está vacunándose actualmente? A ver, nosotros estamos en la región del Maule y yo creo que el tema debe ser medio parecido a todo lo que hay en el país, incluso mundial. Hay personas que no están en la idea de las vacunas, son antivacunas totales, pero sabemos que hay un riesgo en eso también. Pero en las últimas mediciones que había,
teníamos bastante alto la cantidad de personas vacunadas. Era una de las regiones más vacunadas del país, según Sí. la información del MinSal. Así que en ese sentido estaba respondiendo bien. Ahora los grupos de riesgo, los adultos mayores, que las defensas están más bajas porque los años van pasando, entonces tienen que tener mucho más cuidado también. ¿A qué crees que se deba, Raúl, en tu experiencia, que la región del Maule es una de las regiones con más índice de vacunación en la población? Yo creo que se hacen buenas campañas porque para eso hay que entregar la confianza, además tener lugares expeditos, porque si las personas tienen que hacer una fila de una hora, se cansan, mientras que si van y es rápido, hay hartos Claro. lugares donde se vacuna, entonces también los medios de comunicación yo creo que hacemos un trabajo de señalar cómo es y en qué lugares se está vacunando y tomar todas esas precauciones. Eso es súper importante. Bueno, el primer caso se dice que está en la región del Ñuble, ¿cierto? No hay ningún caso confirmado hasta el momento en la región del Maule. ¿Es así? No, no sabíamos de ningún caso todavía, pero Ajá, sí, la verdad es que puede llegar un caso, dos casos, pero claro, no es el COVID, ¿ah? Es otra cosa totalmente distinta. exacto. Entonces, esta es una cepa conocida, que ya hay vacunas. A lo mejor se podría adelantar la vacuna, esto lo escuché a nivel nacional también, que se podía adelantar a febrero la vacuna. Ah, perfecto. Y bueno, cuando hablaron con esta epidemióloga, me imagino que también entregó algunas recomendaciones, estar atento a algunos síntomas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sí, los síntomas, lo que nos explicaba, que son más violentos en el sentido que parten de inmediato más fuertes, es un dolor de cabeza intenso, como que sientes que te pasó un camión por encima, o sea, parten fuerte, pero son más cortos, porque el COVID no partía tan fuerte, pero era bastante más complejo. Decía también que hay que tener cuidado con la tos y pues esos síntomas habituales de los virus, dolores de cabeza. Y si eso pasa, hay que ponerse mascarilla y hacer todo, aislarse un poco más para poner un sentido de responsabilidad. Claro, claro, y con el mismo entorno, ¿cierto? ¿Cómo se contagia? Igual me gustaría que nos cuentes qué es lo que conversaron con esta doctora. Claro, el tema del contagio es más o menos igual como casi con todos los virus. Cuando uno habla, ahí va saltando a la posibilidad ahí de contagiarse. Decía que no es tanto las superficies, ni que quedó en el piso, pero sí en la conversación, cuando la persona estornuda, cuando tose, siempre hay mucho más posibilidades. También el lavado de manos, que nos decía que eso hay que hacerlo, que ya lo aprendimos, que no es cosa de pasarse la agüita por las manos, hay que tomar el jabón, hacer lo que haga, hay un minuto, pero que, que haga espuma. Sí, claro, claro que sí. Raúl, tú en la experiencia, bueno, que tienes conversando con la gente también, ¿tú crees que a raíz de lo que nos sucedió a todos a nivel mundial en la pandemia, nos volvimos más responsables con estos temas, como tú mencionabas, el lavado de manos o el estar más atento a malos síntomas, o más bien estamos más relajados? Es como que, bueno, ya vivimos una situación tan dura como lo que nos tocó enfrentar como humanidad, por ende estamos preparados para una situación similar. En este tipo de cosas no hay respuesta única, porque hay personas que sí, como que les da lo mismo, ya pasamos esa y viene otra y la pasaremos. Hay otros que son mucho más, dicen, no, vamos a actuar con mucho más responsabilidad. Entonces yo creo que es como en todo, hay de todos los casos. Sí. Pero yo creo que la gente ahora está más informada, todos nosotros sabemos más de los virus, que algo más de lo que son, que no son unos bichitos que andan corriendo por todos lados. Entonces tenemos más idea de cómo se combaten también. Ahora estamos más pendientes de ventilar más los lugares, entonces yo creo que ahí aprendimos bastante. No solamente el lavado de manos, también aprendimos que hay que ventilar, que dejar que pasen las corrientes, cómo protegernos, porque en la pandemia cuando partimos todos tuvimos que aprender mucho. La gente se sentaba por ahí al fondo del sitio sola en invierno, no sé, para mayo, junio, para evitar juntarse, pero la verdad es que se estaba congelando y resfriándose más todavía. Claro que sí. Bueno, y hablando de algo más agradable antes de despedirnos, Raúl, me gustaría que nos cuentes un poco qué planes tiene la región, bueno, Linares, por supuesto, para este verano, para también hacer una invitación a la gente.
Bueno, este verano esperamos que nos pille sin virus ni cosas de ese tipo y ya Ujú. estamos a las puertas, de hecho, ya estamos en Claro. verano. Entonces, yo creo que hay muchos lugares en nuestra región del Maule. Tenemos la costa, tenemos el valle, tenemos la cordillera, tenemos el Cajón del Achibueno, santuario de la naturaleza, paisajes realmente lindos en el Achibueno, en el Ancoa. Así que hay una invitación para disfrutar el mote con huesillo, todas estas cosas tan ricas que hay en la zona. Qué rico. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo y aprovechamos para enviarles también un fuerte abrazo y desearles un excelente año nuevo a toda la gente, por supuesto, de TV5 Linares y a toda la gente que se encuentra allá en la región del Maule. Bueno, nosotros le enviamos un fuerte saludo y un abrazo a ustedes también, que lo pasen muy bien. Y ahí lo extendemos a todo el país, a toda la red de Arcatel con portavoz para que todos tengan fin de año. Bueno, responsable, tenemos que cuidarnos de la deshidratación y cuidarnos de los accidentes de tránsito tan comunes en esta fecha. Así que seamos responsables, pasémosla bien y que nos vaya bien a todos. Así es, muchísimas gracias por este contacto. Ahí estábamos conversando con nuestro compañero Raúl Espinosa de TV5 Linares. Gracias nuevamente. Gracias, Alejandro, que estés muy bien. Igualmente, igualmente, Raúl. Hacemos una breve pausa, quédense con nosotros. Vamos a hablar de salud y tenemos más información, por supuesto, aquí en Portavoz. Y llegó el momento de darle inicio a este bloque que denominamos Portavoz Te Cuida. Por supuesto, nos enfocamos en la salud. Y con la llegada de altas temperaturas, cambia nuestra manera de vestir. Elegimos prendas más cómodas y ligeras. Pero elegir el calzado apropiado. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hoy conversamos con el doctor Gonzalo Bastías, traumatólogo del Centro del Tobillo y Pie de Clínica Universidad de los Andes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Doctor, parece algo, no sé, a lo que no le damos tanta importancia, ¿cierto? Suben las temperaturas, pero muchas veces esto no se trata de estética, estamos hablando de salud. Esto puede conllevar a problemas o enfermedades. Cuéntenos, por favor. Mira, en general lo que nosotros vemos en este periodo del año es que la gente sale un poco de sus hábitos habituales de calzado, que es decir, Ujú. generalmente zapatos cerrados, un poco más rígido, y cambia a calzado que es mucho más blando, calzado tipo las típicas chalas o calzados que son bastante más blandos. Entonces, el pie en general tiene que acostumbrarse a condiciones que no son las de siempre. Entonces, nosotros en general dividimos esto más o menos en dos tipos de pacientes. Aquellos pacientes que evidentemente no tienen patologías del pie y que durante el año no tienen problemas, pero que comienzan con problemas al momento de incorporar estos zapatos más blandos o este calzado, por así decirlo, más de verano. Porque a pesar de lo que uno puede pensar que entre más blando sea el calzado, eso genera mayor actividad a las articulaciones del pie. Nosotros cuando tenemos nuestro pie en un calzado más rígido, el pie descansa, porque claramente el que hace el trabajo mecánico es el zapato, pero una vez que pasamos a zapatos más blandos, esto se parece un poco cuando uno está descalzo. Cuando uno está descalzo, la verdad es que el pie, las articulaciones, los tendones, todo tiene un mayor trabajo de acomodarse a las diferentes circunstancias. Entonces, esto genera un trabajo que del día a la mañana nos genera más estrés en el pie. Y por otra parte, están las personas que tienen patologías del pie, como pie plano, juanetes o otro tipo de patologías que ocupa algún tipo de órtesis o plantilla durante el año. Y la verdad es que este tipo de dispositivos de plantilla no se pueden ocupar ni en chalitas, ni en bailarinas, ni en zapatos más livianos. Entonces, en ese sentido, son pacientes que pasan durante todo el año con su plantilla y finalmente durante estos periodos tienen exacerbaciones de sus molestias o dolores. Entonces, nosotros generalmente lo que hacemos como recomendación es en este tipo de pacientes, ojalá elegir el calzado, por así decirlo, sin descuidar ciertos elementos que nos permitan darle un poquito más de sostén al pie. Claro, porque muchas personas pueden tender a utilizar las chalas, como decía, ¿cierto? Pero también puede tener consecuencias en otras personas. Por ejemplo, si hablamos de adultos mayores,
pueden tener más tendencia a sufrir caídas, o de repente si uno está utilizando estas chalas y tiene que caminar mucho, ¿cierto? O los mismos niños, de pronto se les sale la chala, terminan tropezándose, cayéndose. ¿Cómo sabemos qué elegir, qué tipo de materiales elegir? Y también me imagino de acuerdo a las actividades que tengamos programadas. Mira, qué bueno que lo comentas, porque la verdad es que sí, hay algunos riesgos que están supuestos en esto, especialmente en superficies deslizantes. Muchas veces estos zapatos no tienen un buen grip, un buen agarre, entonces pueden ser propensos a tener caídas. Generalmente lo que nosotros recomendamos es que ojalá no sean zapatos que no tengan ningún tipo de agarre en el talón, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A las chalitas, las típicas, estas que van solamente agarrados con los dedos adelante. ¿Por qué? Porque eso genera un trabajo de estrés a los dedos que tienen que agarrar el calzado, y también cuando uno pone, aunque sea una tira o algún agarre en el talón, ya se hace un zapato mucho más estable. Y eso principalmente, por ejemplo, lo que tú comentabas, en pacientes que son de adultos mayores, generalmente pueden ocupar de este tipo de calzado más de verano, pero siempre cuidando que tengan este agarre del retropié o este contrafuerte que le decimos nosotros, para que el paciente pueda caminar con sus pies, con sus dedos más libres. Y también lo otro son las superficies más antideslizantes de la planta, más que nada porque efectivamente caminamos de repente en terreno que está más irregular, o terreno que evidentemente puede estar húmedo o mojado, y eso generalmente también vemos hartas caídas y más que nada gente que tiene accidentes por esta causa. En niños es súper importante. Generalmente siempre se habla de que es bueno que los niños estén descalzos la mayor cantidad de tiempo, pero sí efectivamente en periodo de verano uno puede ocupar este tipo de calzado teniendo también en cuenta esto, de que sea un calzado que no sea tan blando, y que efectivamente, a pesar de lo que uno puede pensar de que el zapato blando nos va a ayudar, la verdad es que nos aumenta el estrés sobre el pie. ¿Y qué pasa con las personas que utilizan uniforme, doctor, que tienen que usar cierto tipo de zapatos sin importar la temperatura, tienen que utilizar las medias por dentro y esto produce mayor sudoración en los pies? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, en general lo que nosotros vemos es patología más enfocada en ese sentido, en la aparición de enfermedades de la piel y enfermedades de las uñas, ¿ya? Dentro de lo que es de la piel, la aparición de hongos, de la tiña pedis, que se llama, que es el nombre médico, generalmente está asociada a personas que efectivamente ocupan zapatos cerrados durante todo el año, ¿ya? Ahí, con las recomendaciones que tenemos nosotros en ese aspecto, es tratar de intercalar, por ejemplo, cuando estos pacientes van al trabajo, tratar de ponerse algún zapato más aireado, tipo efectivamente zapatilla, un zapato más laxo, pero también efectivamente el uso del calcetín de algodón, más que de elementos plásticos o elementos sintéticos, también ayuda mucho a disminuir la humedad que se genera. Y lo otro también es tener una muy buena disciplina una vez que uno sale, por ejemplo, de la ducha, tener una buena disciplina de secado de los pliegues interdigitales. Mucha gente también se recomienda el uso del secador en frío, más que nada para evitar que quede humedad residual, y que eso generalmente es un factor de riesgo para generar este tipo de patología. Lo otro súper importante, que efectivamente cuando ya hay alguien en la familia con esta patología, muchas veces esto por contacto o en la ducha se puede exacerbar en el resto de los familiares. Entonces, una vez que ya alguien en la casa lo tiene, hay que preocuparse en ese aspecto, ¿ya? Pero yo creo que las medidas generales en el sentido de mantener esto lo más seco posible, y el uso de calcetines adecuados en esta época del año, me parece que es lo más importante en ese sentido para evitar este tipo de patologías. Doctor, ¿qué sucede con los pies hinchados? Se nos hinchan los pies con las altas temperaturas. ¿Hasta dónde es normal? ¿Cuándo preocuparnos? Mira, es súper importante lo que tú me comentas, porque también la hinchazón de los pies siempre se asocia al calor, y en especial hay un tipo de personas que tienen algún tipo de insuficiencia venosa, aquellas personas que tienen varices, por ejemplo, y efectivamente son personas que durante el invierno no tienen tantos síntomas, pero sienten que con la aparición de los primeros meses de calor empiezan con el edema, que es la palabra médica que le decimos nosotros, que es un edema que finalmente lo tienen durante todo el día, y efectivamente sienten que en la noche baja un poco. En ese sentido, yo creo que hay dos recomendaciones súper importantes. Hay que tener ojo en términos de
que sea un edema que no se vaya en la noche. Muchas veces hay pacientes que tienen hinchazón que está todo el día y todo el tiempo. Ahí hay que descartar patologías médicas, patologías especialmente desbalances hídricos, desbalances de la función cardíaca y que la primera señal puede ser esta hinchazón. Lo otro también la insuficiencia vascular, insuficiencia venosa. Hay mucha gente que tiene varices y generalmente eso hace que el retorno venoso no sea tan expedito y eso también puede hacer de que efectivamente tengamos mayor pesadez o sensación de acalambramiento de nuestras extremidades. Y también lo tercero es si efectivamente tenemos mayor propensión a tener este tipo de patología, a pesar también de efectivamente uno debe consultar también al cirujano vascular en algunos casos, pero también el uso de medias antiedema sirve muchísimo y especialmente aquellos pacientes que trabajan de pie, que tienen que tener una jornada muy larga de pie. En el mercado existen múltiples tipos de calcetines que ayudan a que se controle el edema durante el día. Así que eso también es una recomendación que nosotros damos bastante. Y también, bueno, efectivamente, una vez llegando a la casa, efectivamente tratar de enfriar las piernas, usar los gel pack de hielo, poner los pies en alto, eso siempre ayuda a disminuir la hinchazón, pero como les digo, efectivamente en aquellos pacientes que esta hinchazón no pasa a pesar del reposo, hay que consultar al médico, especialmente un médico cirujano vascular. Doctor, me gustaría que desmitifiquemos también, porque hay muchas recetas caseras respecto a los pies hinchados o cualquier tipo de problema en los pies. Me gustaría que nos diga realmente qué tan efectivo es el uso del talco, por ejemplo, en los pies, o productos específicos para los hongos en los pies, ¿cierto? O remojar los pies en agua con vinagre, en agua con sal, no sé, hay muchas recetas, sí. Mira, la verdad es que, bueno, gran parte de los remedios que son caseros tienen su indicación en el folclore porque algo tienen de funcionamiento, si no, no se pasarían de generación en generación. Generalmente el agua con vinagre es algo que se ha ocupado por siglos en ese sentido, al igual que el agua con sal, porque generan un ambiente que es bacteriostático, que esto quiere decir que evita que las bacterias se reproduzcan. Y eso generalmente baja la carga bacteriana en la piel, que todos tenemos en la piel ciertas bacterias o bichitos que son absolutamente normales, pero una vez que se salen de control pueden tener mayor propensión a infección. Entonces, creo que esos remedios caseros efectivamente sirven. Ahora, el talco, la verdad es que yo creo que es la medida más importante, especialmente para aquellos pacientes que tienen una mayor sudoración. Efectivamente, el uso de talco absorbe la humedad y efectivamente creo que es bastante útil. Especialmente yo creo que todos los pacientes saben más o menos cuánto tienen de sudoración de los pies y efectivamente cuando uno lo indica, muchos de los pacientes refieren que ya con eso solamente ya sienten alivio de los síntomas y sienten que efectivamente puede mejorar. El uso de cremas tópicas en general se reserva cuando ya hay una infección por hongos en muchos sentidos. Ahora, cuando ya hay patología de las uñas, que yo creo que también muchos de los oyentes pueden tener patologías en las uñas, que se ponen las uñas más gruesas o de algún color diferente, eso ya requiere un medicamento más sistémico y no tanto de cremas, y eso generalmente lo tiene que evaluar el médico dermatólogo, que son los que efectivamente tienen mayor experiencia en el manejo de las uñas, pero efectivamente ya eso ya requiere un manejo un poco más complejo. Ya, lógicamente las cremas no mejoran la calidad de las uñas de los pies en ese sentido y se requiere un manejo más a nivel central, a nivel sistémico. Claro, que no sea cosmético nada más. Doctor, me gustaría que nos dé una recomendación de por qué realmente preocuparnos también y ponerle atención a nuestros pies. Muchas veces nos ocupamos que si las manos o no sé, y los pies los dejamos como último y realmente puede tener consecuencias serias. Mira, es súper común en ese sentido. Creo que efectivamente, como tú mismo lo dices, muchas veces dejamos de lado o no ponemos mucha atención a nuestros pies, pero son los que nos transportan, soportan nuestro peso, efectivamente son la base de nuestra postura, de nuestra forma de caminar, nos permiten hacer deporte, actividad y finalmente uno se da cuenta cuando los pacientes tienen lesiones en los pies, lo muy invalidante que puede ser en términos de no poder apoyar el pie o tener que descansar el pie. La verdad es que nos limita muchísimo nuestras actividades de la vida diaria, incluso más que alguna lesión, por así decirlo,
ejemplo, de alguna extremidad superior o alguna cosa que nosotros podamos poner un cabestillo. Acá generalmente el reposo de los pies es muy difícil. Realmente nosotros decimos que los pies se tienen que ir sanando sobre la marcha porque es imposible que alguien no apoye el pie en ese aspecto a pesar del uso de botas y cosas. Entonces creo que en ese sentido hay mucho paciente que no se da cuenta hasta que ya le pasó algo de lo importante que es mantener una buena higiene, mantener un control adecuado de nuestros pies, conocer nuestros pies, mantenerlos bien hidratados, que no efectivamente no tengamos callos, no tengamos algunas protuberancias y cosas que pudieran significar heridas, especialmente, por ejemplo, en un grupo muy importante de la población actualmente, que son, por ejemplo, los diabéticos. Puede haber muchísimo riesgo en esa parte. Entonces, yo le recomiendo a todos los auditores, creo que en ese sentido, el tener conciencia de nuestros pies, conocer nuestros pies, preocuparnos de nuestro calzado, de que efectivamente tengamos un buen pasar y un buen vivir de nuestros pies, realmente nos va a evitar tener alguna complicación a futuro e incluso vernos limitados, por ejemplo, para manejar, para bañarnos, para hacer un montón de cosas ahora en el verano. Claro, claro. Le agradecemos muchísimo por estos consejos tan importantes que nos acaba de entregar, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Ahí estábamos conversando entonces con el doctor Gonzalo Bastías, traumatólogo del Centro del Tobillo y el Pie de Universidad de los Andes. Hacemos una pausa. Al retornar continuamos con más información aquí en Portavoz Noticias. Y retornamos con la información. La Organización Internacional de Ayudas a la Navegación nombró al Faro Islotes Evangelistas como Faro del Año. Esta distinción es entregada año a año a distintos faros del mundo, considerando importancia geográfica, aporte a la navegación segura, historia, entre otros. Y en este caso, la roca, como lo denominan los fareros, ilumina y guía a los navegantes en una de las rutas más exigentes y extremas del mundo desde 1896. Tenemos un reportaje especial preparado por ITV Patagonia. El pasado 10 de diciembre, en el Consejo de la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación, IALA, se nombró a Faro Islotes Evangelistas como Faro Patrimonio para el año 2026. Importante reconocimiento internacional que por primera vez reconoce un faro chileno. La construcción de Faro Islotes Evangelistas comenzó en 1895 y puesto en servicio el 18 de septiembre de 1896, siendo fundamental guiando a navegantes desde la boca occidental del Estrecho de Magallanes, en donde cientos de fareros han protagonizado historias de sacrificio y entrega, siendo parte de páginas doradas escritas entre viento, mar y soledad. El capitán de corbeta litoral Señalización Marítima, Iván Yoma, fue parte de este histórico momento. Soy el capitán de corbeta Iván Yoma y me encuentro aquí en el tercer consejo de la Organización Internacional de Ayuda a la Navegación. Este consejo está compuesto por 24 países, quienes finalmente, después de un año de trabajo de los comités técnicos de la Organización Internacional de Ayuda a la Navegación, que es la IALA, donde verifican distintos temas como en el Comité de Ingeniería, el Comité de Servicios de Tráfico Marítimo, el Comité de Digitalización y de Ayuda a la Navegación, las políticas finalmente donde se busca la estandarización y estar a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial en términos de ayuda a la navegación. Acá es donde finalmente se votan todos los documentos técnicos que finalmente se transforman en recomendaciones o implementaciones técnicas a nivel mundial. Chile es miembro del Consejo de la IALA ininterrumpidamente desde el año 1982 y el Consejo está compuesto por 24 países de primer orden mundial, a donde me gustaría destacar que de Latinoamérica solamente está el Brasil y Chile. Uno de los temas que nos convoca, además de todo el manejo de los comités técnicos y la votación de los consejos de los documentos técnicos de la IALA, es la nominación al Faro Patrimonio Mundial. Este año, el Comité de Ingeniería analizó 14 solicitudes de distintos países para poder ser nominados como el Faro Patrimonio Mundial de la Organización Internacional de Ayuda a la Navegación, y durante este tercer Consejo Internacional de la IALA, se analizaron las 14 solicitudes, hubo 3 finalistas y de esos 3 finalistas se eligió finalmente al Faro Islote Evangelista de Chile como el Faro del Patrimonio Mundial del año 2026. Este es un reconocimiento que posiciona a Chile mundialmente en temas de patrimonio y cultura. El Faro Islote Evangelista fue analizado y se encontró que finalmente representa todos los objetivos estratégicos en cuanto a un reconocimiento arquitectónico y de valor cultural de alto impacto para el mundo.
En diversos libros y artículos académicos, Mateo Martinic ha destacado la obra de faros en la región de Magallanes y Antártica chilena, siendo su obra, Los faros del estrecho, parte de la colección 500 años, en el marco del 5º centenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes. Esta fue su impresión sobre esta importante noticia internacional. Con gran satisfacción acabo de enterarme de la noticia que ha declarado al Faro Evangelistas, nuestro querido Faro Evangelistas, como faro mundial para el año 2026. Faro ejemplar en este servicio de las costas y de los mares del mundo. Y al hacerlo, no puedo dejar de recordar a quienes más deben ser recordados en este momento. Primero, George Slight, el famoso ingeniero escocés chileno, porque fue chileno de corazón también él, que diseñó ese faro en un lugar imposible y en la memoria de cuántos construyeron allí o contribuyeron a construirlo. Toda una obra arquitectónica, pero al mismo tiempo una verdadera obra de arte. Y un recuerdo especialísimo para nuestros queridos fareros, aquellos que dejaron prácticamente la vida sirviendo allí en ese servicio silencioso a la humanidad. Para todos ellos este recuerdo, para el constructor, para el que lo ideó, los que lo construyeron, los que sirvieron y siguen sirviendo en ese faro chileno, y para nuestro país, que puede exhibir ante el mundo orgulloso su sistema de faros y balizas. Farilotes Evangelistas se mantiene guiando a los navegantes en uno de los lugares más inhóspitos del mundo y durante el 2026 será el emblema internacional de todos los faros, siendo una historia escrita entre viento, mar y soledad que pone a la luz de los fanales de Chile en lo más alto del mundo. Y hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que también pueden encontrar la información de las regiones en nuestra página portavoznoticias.cl. Síganos también a través de nuestras redes sociales. Mañana, domingo, nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.